Golpe sobre la mesa de la Real Sociedad para estar en las eliminatorias de la Champions League con su victoria por 0-2 en Austria frente al RB Salzburgo, con gran encuentro de Brais Méndez, de Mikel Merino y también de Zubimendi. Vamos a repasar todo lo que ha dejado la victoria del conjunto de Imanol Alguacil. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La Real Sociedad ha completado sus días fantásticos, sus últimos 4 o 5 días espectaculares después de golear al Athletic en el derbi vasco y de firmar una victoria importantísima que le acerca la posibilidad de jugar las eliminatorias de esta edición 2023-2024 de la Champions League. El conjunto Txuri-Urdin, que después de empatar y hacer un gran encuentro en la primera jornada frente al Inter, solo pudo sumar un punto pese a merecer más. Hoy ha dado este golpe sobre la mesa venciendo en casa de, pues en principio el rival más flojo del grupo, pero que venía muy importante de ganar al Benfica jugando en Portugal. Una victoria que dejaba al RB Salzburgo, en una posición privilegiada después de esa primera jornada y que, demostraba la importancia de este duelo que se ha disputado hoy en Austria frente a una Real Sociedad que con su victoria se queda con 4 puntos y que vamos a ver lo que ocurre, pero dependiendo de si el Inter es capaz de vencer al Benfica, puede hacer que los portugueses se queden con una desventaja muy importante con respecto a los de Imanol Alguacil, prácticamente obligándoles a ganarle los dos partidos al conjunto vasco, al conjunto Txuri-Urdin, si quieren tener opciones realmente importantes de optar a la primera o a la segunda plaza de este grupo. Vamos a repasarlo todo lo que ha ido ocurriendo en un partido en el que obviamente el conjunto de Imanol Alguacil ha estado para mí a un nivel muy alto, sobre todo en la primera parte, adueñándose del balón, teniendo mucha eficacia también, sumando grandes ocasiones y hasta que al final han terminado llegando esos dos goles de Mikel Oyarzabal y de Brais Méndez, ¿no? Pero antes, como siempre, recordaros que vamos a estar muy atentos aquí en el canal a todo lo que ocurre en la Champions, así que como sabéis me ayuda muchísimo que os suscribáis, que activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este RB Salzburgo 0 Real Sociedad 2, que como os digo, yo creo que lo más importante es que supone un paso adelante muy importante para la Real Sociedad de cara a las opciones de clasificarse, a las opciones de estar en las eliminatorias de esta Champions League 23-24. Una victoria que yo creo que refleja a la perfección el crecimiento que ha tenido esta Real Sociedad, que pasó de convertirse en un equipo que jugaba muy bonito y que seguramente algunas veces le faltaba esa efectividad, que podía recibir goles de contras, a ser un equipo totalmente competitivo, un equipo que domina muchísimas situaciones del juego, que además de forzar esas ocasiones, de tener el balón, es un equipo que sobre todo minimiza muy bien las virtudes del equipo rival, con su presión alta, con su posesión, también con su habilidad en los duelos, ¿no? Porque tiene jugadores que se imponen muchísimo en este tipo de acciones, como Zubeldia, como Lenormand, como Zubimendi, también como Mikel Merino, un crecimiento que no se explica sin, obviamente la figura de este hombre, ¿no? De un Imanol Alguacil, que de la mano también de Roberto Lave en la dirección deportiva, han creado un equipo que venía dejando dudas en Europa. Es cierto que siempre, superaba las fases de grupos, pero que las eliminatorias frente a equipos del nivel seguramente como el RB Salzburgo o como el Inter, obviamente un poquito menor porque el conjunto italiano es uno de los grandes, ¿no? Después de proclamarse subcampeón. Ante esos equipos en los duelos directos la Real había dejado dudas, ¿no? Pero lo cierto es que el crecimiento de este equipo es notable y el partido que ha hecho hoy para mí es sobresaliente, con esa primera parte en la que Mikel Oyarzabal y Brais Méndez han puesto una gran ventaja en el marcador, con una Real Sociedad que claramente ha superado para mí al conjunto austriaco. Vamos a comenzar el análisis del partido después de esta conclusión, después de este resumen general de lo que para mí significa esta victoria para el conjunto vasco. Vamos a echarle un vistazo a los 11 con una Real Sociedad que tocaba muy pocas piezas con respecto al derbi vasco, con la entrada de nuevo en punta de Mikel Oyarzabal, Barrenechea y Cubo en bandas, con la vuelta al 4-3-3 y la titularidad obligatoria
obligada prácticamente de Ayén Muñoz por la lesión de Kieran Tierney. En el RB Salzburgo, bueno, pues su principal hombre, el jugador que más peligro ha creado y que también lo hizo en la primera jornada, es el croata Roko Simic, que veis en la punta del ataque, en ese rombo habitual que utiliza o que viene utilizando siempre el RB Salzburgo, ¿no? Lo cierto es que los primeros minutos de la Real Sociedad han sido buenísimos. Ya en el minuto 1, Barrenechea, después de una acción por banda derecha de Kubo, ha tenido una acción dentro del área muy buena, que ha tenido que bloquear Solet. Minuto 5, otra acción también dentro del área en la que Mikel Oyarzabal ha probado y ha obligado al guardameta austriaco, al guardameta del RB Salzburgo, a tener que hacer una gran parada, y hasta que ya en el minuto 6, con un RB Salzburgo muy descolocado, sin tener a su pivote, bueno, pues en zona central, ha encontrado esa combinación entre Brais Méndez y Mikel Oyarzabal, que bueno, que el futbolista vasco ha terminado convirtiendo en el 0-1, ¿no? Un golpe sobre la mesa inicial de una Real Sociedad que la verdad es que, bueno, pues en esos minutos ha aprovechado muy bien ese gran inicio de encuentro. Lo cierto es que después, bueno, pues después de ese tanto inicial de Mikel Oyarzabal, con algo de pasividad en la defensa del RB Salzburgo, también con un disparo que no parecía bueno, pues demasiado bueno, y en el que el portero ni siquiera se ha tirado. Después de esa acción, la verdad es que el RB Salzburgo ha tenido una pequeña reacción, una combinación entre sus dos delanteros, entre Simic y Konaté, con un balón directo que el futbolista africano Konaté, bueno, pues ha mandado a las nubes. Otra acción en la que el croata, bueno, pues ha forzado una amarilla, una acción discutible, ¿no? Una amarilla por un agarrón de Lenormand, cuando el croata se iba con ventaja hacia la portería. Incluso se protestaba la tarjeta roja, no era clara. En cualquier caso, el VAR no ha entrado a revisarla porque, como os digo, no ha sido nada clara, y Roko Simic, bueno, pues poniendo en dificultades a la defensa de la Real Sociedad, y sobre todo a un Robin Lenormand, que ha visto como en esas dos acciones prácticamente seguidas el croata le ha ganado la partida, ¿no? Pero lo cierto es que la Real estaba teniendo el balón, la Real ha podido circular, la Real ha aprovechado muy bien ese rombo con el que presionaba un RB Salzburgo, que dejaba en principio libre a los laterales del conjunto Txuri-Urdin, que han tenido mucha participación en ese inicio de las jugadas, también con un Alex Remiro muy preciso en los envíos en largo, buscando siempre a los laterales que estaban solos, o también la cabeza de un Mikel Merino, que ha vuelto a imponerse y que ha vuelto a darle, bueno, pues ese pozo, ¿no? Ese empaque a un equipo que, como os digo, en las últimas temporadas ha crecido muchísimo en cuanto a competitividad, a ganar duelos, bueno, pues también a saber cuándo hacer la falta correcta para que no haya la transición. Un equipo que se ha convertido mucho más en controlador de lo que ocurre en los partidos que de un juego muy bonito o de un juego muy espectacular, ¿no? Eso es para mí lo que define el gran crecimiento de la Real Sociedad, y el jugador que seguramente es la pieza fundamental en eso es el bueno de Mikel Merino, ¿no? También acompañado obviamente por Zubimendi como pivote. Lo cierto es que la Real, a través de esa posesión, bueno, pues ha dejado prácticamente, ¿cómo decirlo? Ha bajado completamente, ¿no? Ese ritmo tan alto que le interesa al RB Salzburgo, esa presión alta que hace siempre el conjunto austriaco, ese ida y vuelta en el que algunas veces se pueden convertir los partidos. La posesión de la Real le ha dado, bueno, pues muchos beneficios, le ha permitido estar por delante en el encuentro, pese a esa pequeña reacción del conjunto austriaco, con esa acción de Simic y Konaté, con la acción del croata sobre Lenormand. Bueno, pues al final, en una acción de contraataque, el bueno de Brais Méndez, que estaba participando muchísimo durante todo el partido, ha terminado encontrando, bueno, pues ese pasillo central, tirando un poquito de confianza en el mismo, y es normal porque su inicio de campaña está siendo espectacular, sumando goles, sumando asistencias, recordándonos a la gran versión que ya vimos también la temporada pasada, sobre todo en la primera vuelta de la liga, ¿no? Su definición ha sido tremenda, pura delicadeza, cruzando el balón abajo, raso, haciéndole dos caños a los defensas del RB Salzburgo para hacer que el guardameta no pudiese hacer absolutamente nada, y para poner el 0-2 en ese minuto 27. La Real, la verdad es que a partir de ese 0-2 sí que hemos visto a un RB Salzburgo que se ha quedado bastante cao. Incluso Mikel Oyarzabal en la acción siguiente, en el ataque siguiente, ha tenido el 0-3,
ocasiones, pero la verdad es que la Real ha podido controlar muy bien prácticamente durante toda la primera parte el ataque del RB Salzburgo y ha podido aprovechar las importantes y claras ocasiones que ha terminado teniendo, ¿no? Marchándose con el 0-2 al descanso. Bueno, pues obviamente al final de la primera parte el técnico del conjunto del RB Salzburgo tenía que estar como loco porque su equipo no solo estaba perdiendo, sino que lo peor de todo es que no estaba demostrando que es un buen equipo, que es un equipo de Champions y que venía de ganarle al Benfica, ¿no? Que venía de dar la sorpresa en el estadio del conjunto portugués y ha metido 3 cambios, ha hecho una revolución. Y la verdad es que los primeros 10-15 minutos de esa segunda parte han sido para el RB Salzburgo, ¿no? Que ha tenido sus mejores o su mejor tramo del partido en ese inicio del segundo tiempo. Haya llegado una acción en la que el VAR ha tenido que revisar un posible penalti por Roko Simic, una gran intervención de VAR porque parecía la típica jugada en la que, bueno, pues los que están en el VAR se lavan las manos, se olvidan de intervenir y la verdad es que ha sido todo lo contrario, han llamado al colegiado polaco a la revisión y este ha visto, bueno, que finalmente Remiro no le hacía penalti a Simic, sino que era el croata el que terminaba pisando al guardameta español, ¿no? Así que, bueno, pues a partir de ahí la verdad es que después de esos 10-15 minutos en los que era muy importante para la Real Sociedad evitar el gol del rival, que obviamente le iba a dar mucho más ánimo, la verdad es que a partir de ahí el conjunto de Imanol Alguacil ha vuelto a controlar muy bien, a prácticamente no conceder ocasiones a un rival al que hoy le ha sacado mucha ventaja jugando como visitante. La Real Sociedad se queda con 4 puntos después de una gran primera jornada frente al Inter y una segunda en la que también ha dado un nivel altísimo, dependiendo de lo que ocurra en ese Inter-Benfica que se disputa esta misma noche, dentro de un par de minutos, bueno, pues la Real puede tener una posición muy, muy importante, con mucha ventaja con respecto a sus 2 principales rivales de cara a la clasificación para estar en las eliminatorias de esta Champions 2023-2024. Como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.